El Imperio de la Humanidad utiliza tecnología desquiciada para combatir a los mutantes, xenos y traidores del universo de Warhammer 40.000. Hay marines espaciales que disparan misiles totalmente automáticos y titanes que lanzan pequeños soles de plasma hirviente. Y si el poder no es suficiente, la humanidad tiene extraños bebés voladores que sostienen pergaminos para los marines espaciales y supuestos servidores sin mente que actúan como computadoras vivientes, pero sin pensamiento propio. Y aún así, en una galaxia de guerra interminable, todavía hay algunas ideas que se pasan un poco de la raya. Así que toma tu rifle láser y tu casco, y mantente atento a los agentes de la Inquisición. Te prometemos que el Imperio no quiere que aprendas sobre estas tecnologías prohibidas. Los desintegradores fueron inventados en Terra y disparan haces de energía que hacen más que solo dañar a sus objetivos. Los desintegran a nivel atómico. Alguna vez fueron el arma preferida de las formaciones más elitistas de los marines espaciales, pero como el Adeptus Mechanicus no podía fabricarlas, se negaron a reconocerlas como tecnología legítima, y por eso las armas fueron prohibidas. Por supuesto, todavía hay algunas de estas armas repartidas por la galaxia. Incluso hay rumores de que todavía se pueden encontrar algunas en Necromunda, pero ese es un planeta sin ley. Las armas adráticas son la versión exclusiva para humanos de los desintegradores, pero mucho más poderosas. Cuando un objetivo es alcanzado por este rayo destructor de materia, todo lo que queda es una imagen residual, que algunos sospechan significa que el objetivo está siendo destruido en todas las dimensiones posibles. Pero este poder tiene un precio. Estas armas eran peligrosamente inestables. En la era de la discordia, la gente de Terra libró guerras para apoderarse de ellas, pero todo eso terminó cuando el emperador llegó al poder. Él exigió la entrega de todas las armas adráticas, y negarse no era una opción. Cualquiera lo suficientemente tonto como para quedarse con una, se encontraría con que toda su tierra y nación eran borradas del mapa antes de ser ejecutado personalmente. Las armas adráticas han permanecido bajo el cuidado del emperador desde entonces, y solo sus armeros personales tienen conocimiento de cómo replicarlas, para la envidia de Marte. Hasta ahora, nadie aparte de los Adeptus Custodes y las Hermanas del Silencio ha tenido permiso para usar estas armas devastadoras, y aun ellos lo hacen con moderación. El Phosphex es un gas que es corrosivo, tóxico e incendiario al mismo tiempo. Desplegable tanto en grandes bombas en contenedor como en proyectiles pesados, este Ultranapalm fue un arma favorita durante la Gran Cruzada contra los peores enemigos que enfrentó la humanidad. Arde con una llama blanco-verde bajo cero que reacciona al movimiento mientras busca asar a aún más víctimas. Desde tejido vivo hasta metal, el Phosphex lo quema todo. Es tan potente que solo puede extinguirse en el vacío del espacio. Y aún ahí, no siempre se apaga de inmediato. Los informes sugieren que puede persistir durante milenios, y algunos mundos incendiados por él durante la herejía de Horus siguen ardiendo hasta el día de hoy. Este poder destructivo tan puro ha llevado a que estas armas sean completamente prohibidas, y las formaciones de marines espaciales y del Mechanicus, entrenadas para especializarse en su uso, han sido vetadas de ser desplegadas nuevamente. Otro elemento básico de la Gran Cruzada, las armas de radiación, estaban destinadas únicamente para usarse contra las xenoformas más peligrosas, porque no solo destruían, también envenenaban la Tierra y la estructura misma del ADN de sus objetivos. Estas granadas y ojivas detonan con una breve pero intensa ráfaga de radiación, cubriendo el área inmediata con una lluvia de residuos altamente contaminados. Esto las hacía especialmente efectivas porque incluso una explosión cercana podía dañar la línea sanguínea del enemigo por generaciones y hacer que la Tierra fuera inhabitable por aún más tiempo. Originalmente, el propio emperador prohibió el uso de tales armas, pero a medida que la Gran Cruzada se intensificó, comenzó a permitir que sus legiones de marines espaciales las sacaran de las bóvedas. Las armas radiactivas se volvieron más o menos equipo estándar para los escuadrones de destructores, pero estas unidades extremas, que también usaban el ya mencionado Phosphex, fueron igualmente prohibidas después de la herejía de Horus. Una de las partes más sagradas de la humanidad es su carne, y aunque se permiten ciertas mejoras, los escultores genéticos que las practican están sometidos a un control muy estricto. Pero incluso bajo la atenta mirada del Imperio, a veces un miembro rebelde del Adeptus Mechanicus se adentra demasiado en lo prohibido. Parte de este conocimiento es la creación de golems, constructos artificiales hechos de carne y tejido sintético. Estos terrores genéticos alguna vez dominaron la vieja Tierra. Los más temidos entre ellos eran los golems asesinos, que como su nombre lo indica, fueron creados para la violencia. Todavía estamos en la cúspide del antiguo dominio de la humanidad durante la era oscura de la tecnología, cuando la ciencia humana desenfrenada e imprudente había desbloqueado el potencial casi infinito dentro del genoma humano. Esto llevó a la creación de quiméricos abominables, un término general para cualquier criatura humana fusionada. Estas van desde parásitos esclavizadores de mentes hasta mutaciones psíquicas inestables, e incluso el crimen traicionero de fusionar biología humana y alienígena. Golems, mutantes y monstruosidades eran comunes al inicio de las guerras de unificación.
Apenas había una tribu tecnobárbara o un clan mercenario que no tuviera uno. Los talleres de carne rápidamente fueron prohibidos por orden del propio emperador, así que la mayoría fueron destruidos por las legiones del trueno o los ángeles de la muerte. Sin embargo, algunos tipos, como los Ogrins y los navegantes, persisten hasta el día de hoy. No importa cómo se le llame, cualquier recolección de órganos humanos u otros métodos para crear un ser vivo sin un origen natural caen bajo los talleres de carne prohibidos, y su versión más extrema es la clonación. Durante la edad oscura de la tecnología, la clonación era una práctica común, pero esa habilidad se ha perdido casi por completo con el tiempo. Pero no del todo, porque aunque está prohibido, todavía ha habido intentos de volver a aprenderla. Corvus Corax, el leal primarca de la Guardia del Cuervo, experimentó con la clonación para reconstruir su legión después de la masacre de la zona de desembarco. Desafortunadamente, sus esfuerzos solo produjeron mutantes inestables, y aún 10.000 años después, nadie ha logrado mejorar el trabajo del primarca. En su estado actual, cualquier problema con el genoma del sujeto se multiplica. Esto siempre resulta en clones que están deformes, mutados, locos o de alguna otra manera, completamente inutilizables. Y por si clonar a un simple marine espacial no fuera lo suficientemente peligroso, incluso ha habido intentos de clonar a un primarca. Este esfuerzo temerario fue intentado por el notorio Fabius Baile, quien fue el principal apotecario de los hijos del emperador antes de su descenso a la locura y el caos. Se rumora que Baile hizo docenas, tal vez cientos de intentos de clonar a los hijos del emperador. Pero ni siquiera Fabius Baile está lo suficientemente loco como para intentar la siguiente tecnología, la cual sentó las bases para la mayoría de las reglas en el imperio. Una mente artificial es la tecnología más terrible que la humanidad haya creado jamás. Originalmente llamada inteligencia artificial, más tarde sería conocida como Silica Animus, o quizás más apropiadamente, inteligencia abominable. La IA tomó muchas formas durante la edad de oro de la tecnología de la humanidad, pero sin importar su origen o uso, ahora están estrictamente prohibidas por el Imperio y el Adeptus Mechanicus. Y es una de las pocas prohibiciones que la humanidad en toda la galaxia está feliz de aceptar. Esto se debe a que, aunque la IA inicialmente ayudó a la humanidad a alcanzar nuevas alturas de maravilla tecnológica, en algún momento se volvió contra sus creadores. La guerra entre la humanidad y la IA fue sangrienta y tan extensa que colonias y sistemas humanos enteros se perderían para siempre, con docenas de planetas tan devastados que nunca podrían ser habitados de nuevo. Aunque se desconoce la razón exacta del levantamiento, una teoría es que la IA cayó rápidamente ante el caos. Mientras la humanidad intentaba evitar la disformidad, la inteligencia abominable parece haberla abrazado, viendo a los demonios solo como un recurso sin explotar y siendo completamente inconsciente de lo peligroso que es tratar con tales intermediarios de poder tan nefastos. Y así comenzó la revuelta cibernética, poniendo fin a la era oscura de la tecnología y dando inicio a la era de los conflictos. Separados, atacados por todos lados por xenos en guerra, conflictos internos y la misma IA que había sido creada para ayudarlos, la humanidad estuvo al borde de la extinción. Pero la humanidad no se rendiría. De las cenizas del imperio caído, el Mechanicum marciano y su culto a las máquinas ascendieron al poder. Declararon un dogma sagrado. Cualquier mente artificial con pensamiento propio era malvada y una abominación ante los ojos del Omnicia. Debían ser destruidas y nunca volver a ser creadas. Mientras que un cogitador, que es más o menos una computadora como la conocemos hoy en día, todavía está permitido, cualquier cosa que pueda mejorarse a sí misma o actuar sin instrucciones se considera una de las formas más altas de herejía tecnológica. Pero la falta de IA dejó un vacío tecnológico. Para llenar ese vacío, el Mechanicus creó servidores sin mente a partir de criminales y servocráneos de los más leales, para que todos puedan servir al emperador después de la muerte y reemplazar la necesidad de máquinas pensantes. Y aún así, todavía hay quienes ignoran una vida después de la muerte tan sensata, buscando algo más que solo ser humano o máquina. Algunos pocos obsesionados quieren obtener el protocolo Proteus. Considerado poco más que un mito por muchos, el protocolo Proteus es una tecnología antigua y herética para transferir todo el conocimiento, la memoria y la personalidad de un ser vivo a una forma física artificial. El sueño es lograr la inmortalidad mental y espiritual completa en un cuerpo inmortal. Sin embargo, el protocolo Proteus rara vez sale según lo planeado. Las abominaciones creadas por este acto se convierten en seres sin alma con deseos oscuros y hambres extrañas que nunca pueden ser saciadas. Incluso sabiendo el riesgo, muchos todavía buscan estos protocolos. Para sus creyentes, ningún riesgo es demasiado alto para obtener la verdadera inmortalidad. Antes del ascenso del emperador, la Tierra era hogar de la Hermandad del Singularitarianismo, un nombre largo pero apropiado para un culto de investigadores y científicos que esperaban presenciar una máquina capaz de mejorarse a sí misma que pudiera eclipsar a la humanidad. Y aunque la inteligencia abominable era poderosa, no fue suficiente para satisfacer a la Hermandad. Sin embargo, era lo suficientemente fuerte como para convencer a los locales de que tener un culto de máquinas como vecinos era un problema. Así que fueron expulsados de Terra,
solo para establecerse en su planeta hermano, Marte. Allí, en túneles profundos bajo el Monte Olimpo, la Hermandad y su líder, Primus Pico de la Moravec, continuaron su investigación usando cualquier medio en la galaxia o más allá para lograr su objetivo. Ahora, no está exactamente claro cómo cayó la Hermandad, pero se sabe que cuando Moravec murió, sus bóvedas homónimas fueron selladas con la intención de no ser abiertas nunca más. El propio emperador estaba tan decidido a que el conocimiento del culto permaneciera oculto que personalmente borró su ubicación de la memoria del líder de Marte, Kelbor Hal. Pero el conocimiento prohibido resultó ser demasiado tentador. Al inicio de la herejía de Horus, Kelbor Hal fue sobornado no solo con la ubicación de las bóvedas, sino también con un medio para abrirlas. Y así comenzó la Guerra Civil Marciana. El Mechanicum de Marte se dividiría en dos bandos: los leales, que se convertirían en el Adeptus Mechanicus que conocemos hoy, y el Mechanicum Oscuro, sus opuestos en todos los sentidos. Pero el Mechanicum Oscuro tenía las bóvedas, así que Kelbor Hal abrió las puertas y reveló los secretos que habían estado guardados en ellas por más de 1200 años, que Moravec había creado, un pacto con los dioses oscuros. En las bóvedas había un arsenal de armas imbuidas de la disformidad, tecnología corrompida por el caos y otros artefactos impíos. Estas eran las herramientas para desgarrar el tejido mismo de la realidad. Por este conocimiento, el Mechanicum Oscuro construyó máquinas, los Silica Mutis, o acechadores, para luchar por ellos. Estos podían ser diseñados en una variedad de patrones para adaptarse al campo de batalla. Algunos eran monstruos enormes como el Señor Blindado o el Carnicero, que desgarraban y destrozaban a sus presas. Otros, como la artillería blindada conocida como arqueros, o el Cíclope enfocado en el mando, estaban diseñados para el combate a distancia. Todos eran letales, autónomos y altamente prohibidos. Y eso solo era rascar la superficie de los horrores que estaban ocultos en las bóvedas de Moravec. Pero el Mechanicum Oscuro tenía más que solo máquinas de guerra. Tenían otro truco bajo la manga: el terrible código chatarra. También conocido como Lingua Diabolis, el código chatarra es un flujo de datos infestado por la disformidad capaz de infectar toda la maquinaria. El mensaje puede parecer sin sentido, pero su poder es suficiente para paralizar a los espíritus máquina y poner cualquier dispositivo al servicio del caos. Cada vez que el código chatarra se manifiesta físicamente, su forma está en constante cambio, pero siempre contendrá al menos una pequeña boca hambrienta. Se propaga a través de generadores de código chatarra, que infectan los dispositivos sagrados del Imperio y se esparcen con una velocidad incalculable a través de los flujos de datos de la nueva noosfera. Uno de los usos mejor documentados del código chatarra fue durante la batalla de Kalt. Cuando se liberó el código, toda la tecnología conectada a la noosfera fue infectada al instante, de modo que los ultramarines no pudieron comunicarse, lo que llevó a pérdidas severas frente a los caóticos portadores de la palabra. Aunque los ultramarines finalmente purgaron el código chatarra, el daño ya estaba hecho. Cualquier afirmación de victoria era, en el mejor de los casos, vacía. Los hijos de Macragge registraron pérdidas en los cientos de miles, sin mencionar a los incontables miembros del ejército imperial, del Mechanicum y civiles, que se perdieron cuando el Sol se volvió supernova y expuso el planeta a la radiación. Fue una emboscada que, en la mayoría de las situaciones, habría sido repelida en cuestión de horas, pero en cambio se convirtió en una de las mayores masacres de la herejía de Horus. Todo por culpa del código chatarra. Los Manos de Hierro son tan liberales con el uso de implantes cibernéticos y el reemplazo de extremidades de carne débil que algunos incluso han entrado voluntariamente en el sarcófago viviente de un Dreadnought. Pero incluso un capítulo tan avanzado tecnológicamente tiene límites. En su tiempo, Ferrus Manus se aseguró de que los secretos de la cibermancia de la era oscura de la tecnología permanecieran prohibidos, y llevó a los Manos de Hierro a confiscar y suprimir las peores tecnologías que encontraban en toda la galaxia. Esta tecnología secreta se guardaba en lo profundo de las bóvedas de su sombrío mundo letal Medusa, o se ocultaba en rocas sin aire que orbitaban sistemas estelares sin vida, donde solo unos pocos seleccionados de los padres de hierro de la Legión conocían su ubicación. En conjunto, esta colección de secretos era conocida como las llaves del infierno, y eran tan secretas que no quedaban nada más que los nombres de la tecnología prohibida. Después de la muerte de Ferrus Manus en la masacre del lugar de desembarco, algunos Manos de Hierro argumentaron que era momento de girar las llaves y obtener cualquier ventaja posible para vengar la muerte de su primarca. Y vaya si encontraron una grande: los ritos de la resurrección cibernética. La resurrección cibernética es exactamente lo que parece. Un sujeto puede ser devuelto a la vida solo si posee un número suficiente de modificaciones cibernéticas. Como esa era la especialidad de la Mano de Hierro, usaban esta tecnología para desplegar unidades completas de guerreros renacidos, o Gola, durante la herejía de Horus. Estos antiguos astartes son soldados casi perfectos, capaces de mantener sus recuerdos. Pueden hablar y mientras suficiente de ellos permanezca intacto, podrían ser resucitados infinitamente. Pero sí tienen una desventaja seria. Estos zombies robóticos deben mantenerse en almacenamiento criogénico cuando no están desplegados porque empiezan a ralentizarse a medida que se calientan,
así que nada de armas de fusión en su equipo. Curiosamente, los Revenants de la mano de hierro parecieron desaparecer al final de la herejía, junto con el resto de los secretos de las llaves del infierno. Pero donde sea que hayan terminado, es seguro decir que la tecnología está una vez más prohibida. En una galaxia donde solo hay guerra, no toda la tecnología prohibida está en manos del Imperio. De hecho, los Logicians, un culto hereje, tienen todo un arsenal con el que les gusta experimentar y desplegar, incluyendo aniquiladores cerebrales. Este dispositivo de mano, fácil de ocultar, utiliza un campo electromagnético enfocado diseñado específicamente para destruir las delicadas conexiones del cerebro. La unidad debe mantenerse a unos pocos centímetros del cráneo del objetivo durante varios segundos para funcionar, y es demasiado precisa y delicada para usarse como arma contra cualquier cosa consciente o móvil. Pero para aquellos que tienen los medios para acercarse, es una excelente herramienta para operaciones encubiertas. Para empeorar las cosas para los inquisidores, con la sinapsis de sus víctimas destruidas, estos aniquiladores no dejan forma de recolectar evidencia ni medios para rastrear a los herejes que desplegaron el arma. La espina Berserker es un dardo grueso y alargado impregnado de circuitos y bobinas de energía. Dentro de la espina hay una tecnología extraña que ni siquiera los propios Logicians comprenden del todo, pero sí conocen su función. Hace que las máquinas se vuelvan locas. Son un poco complicadas de usar, ya que colocar una espina Berserker requiere acceso al sistema de control central del dispositivo objetivo. Pero si una espina penetra un servidor o un mecanismo similar, las púas penetrantes liberan un pulso en cascada de fuerza electromagnética y espíritus de máquina venenosos que pueden sobrecargar al huésped y llevarlo a una furia asesina incontrolable. Una vez que el sistema de control es penetrado, los recuerdos y datos pueden corromperse y perderse para siempre, y las herramientas sagradas de las que depende el Imperio se convierten en su mayor debilidad. Estos sistemas de suspensión altamente avanzados son apenas más grandes que un cinturón normal, pero hacen mucho más que solo sostener los pantalones de un marine espacial. Con un arnés Graflux, cualquiera puede moverse a una velocidad cegadora y desafiar la gravedad saltando, trepando y brincando con una facilidad antinatural. Dado que los materiales y el conocimiento necesarios para construir estos arneses son extremadamente raros, se utilizan principalmente por los mejores asesinos de la lágrima cenicienta y otros asesinos de alto rango empleados por el culto de los Logician. Está prohibido. Toda la tecnología Xenos está estrictamente prohibida por el Imperio, aunque hay casos excepcionalmente raros en los que su uso podría ser pasado por alto, como por el Officio Assassinorum, ciertos rogue traders y las fuerzas de la Inquisición. Cualquier otra persona que use tecnología Xenos, incluso por accidente, será ejecutada en el acto y sus familias serán reprendidas. No hay lugar para la misericordia con Xenophause, así que simplemente no lo toques. La tecnología del Milenio 41 apenas es comprendida incluso por los tecnosacerdotes que la usan más. Para que la sociedad funcione en su conjunto, los magos del Adeptus Mechanicus poseen almacenes de conocimientos tecnológicos. Acumulan todo lo que han reunido en enormes pilas de datos, profundamente dentro de los extensos complejos industriales de sus planetas fábrica fortificados, conocidos como mundos forja. Los sacerdotes no hacen distinción entre un plano técnico y una escritura sagrada, entre un componente y una reliquia santa. Sus oraciones se entonan en un estruendoso canto biónico, y la construcción de sus veneradas máquinas se lleva a cabo por rutina, no por comprensión. El funcionamiento diario de cualquier tecnología se atribuye a los volubles espíritus de las máquinas, a los que se debe rezar con los rituales populares de activación y apaciguar con ofrendas de aceite santificado u otros elementos de cuidado. Por otro lado, las historias de terror de la era oscura de la tecnología todavía se cuentan hasta el día de hoy, lo que convierte al Imperio en un reino profundamente supersticioso. Pero aunque la invención está explícitamente prohibida y tocar tecnología Xenos se castiga con la muerte, las cosas sí cambian, aunque sea ligeramente. Esto se debe a que la adquisición de tecnología perdida, curiosamente, no es un pecado. Es irónico que los sacerdotes tecnológicos busquen incansablemente hasta los fragmentos más pequeños de tecnología humana antigua, aunque esas llamadas reliquias sean la misma tecnología de la era oscura que odian por su propio celo religioso. Muchas reliquias son consideradas tesoros tan sagrados que ejércitos enteros son sacrificados gustosamente para asegurar su adquisición. Y una vez que estos tesoros son obtenidos, se convierte en herejía incluso pensar en cambiar algo que ya es perfecto. Como resultado, de todos los elementos en nuestra lista, la tecnología más prohibida de todas es un acto de invención herético y repugnante. ¿Pero hay alguna de estas invenciones que creas que está prohibida injustamente? Y si estás disfrutando el contenido, por favor considera unirte como miembro. Nuestros iniciados ayudan a mantener las luces encendidas. Como hermano de batalla, tienes acceso a nuestra propia tecnología prohibida en forma de videos exclusivos para miembros. Y los maestros de capítulo tienen el honor de ver su nombre mostrado aquí mismo al finalizar los episodios. O también puedes ayudarnos dando like y suscribiéndote. Lo nuestro no es prohibido, es más lore.